compartir. ¿Sí se ve, chicos? ¿Se ven las diapositivas? No, Doc. Ahí sí se ve. Ya, chévere. Bueno, vamos a continuar. Ahorita esta clase va a ser como una introducción a lo que es, a lo que vamos a tratar cuando manejemos lo que es anestesia total intravenosa. Vamos a ir un poco lento porque son algunos conceptos que vamos a recordar y unos nuevos o un poco complejos que pueden ser de asimilar, ¿no? Entonces, para iniciar todo lo que es esto, vamos a ver los conceptos básicos que ya conocemos, que ya conocen, pero nunca está mal hacer un recorderis y además de poner un poco de ejemplos, ¿no? Entonces, vamos a ver los conceptos básicos de farmacocinética y un poco de farmacodinamia para poder entender cómo estas dos se van a juntar y poder hacer una anestesia total intravenosa de una manera dentro de rangos y márgenes terapéuticos, ¿no? Entonces, comenzando con lo que es una sinergia farmacológica y no es nada más que cuando dos fármacos juntos producen un mayor efecto que un fármaco de una manera individual. El típico ejemplo en la anestesia es lo que vamos a hacer cuando utilizamos fentanilo para la analgesia y la inducción anestésica. Vamos a utilizar una dosis de a 2, 3 por kilo y de esa manera vamos a poder reducir la dosis del propofol. Eso sería un ejemplo de una actividad sinérgica farmacológica. Eh, Después de eso vamos a tener el ejemplo de lo que es, perdón, la definición de lo que es la aditividad farmacológica, que es cuando un efecto combinado de los dos fármacos es igual a la suma matemática de sus efectos individuales. Eh, Esto es un ejemplo, por ejemplo, en la analgesia, cuando utilizamos el paracetamol 500 miligramos, reduce el dolor en un 30%, y el ibuprofeno 400 miligramos reduce el dolor en un 40%, juntos van a producir un alivio del 70%, ¿no? No se potencian entre sí, sino simplemente se suman. Esto es también cuando damos, por ejemplo, la analgesia multimodal, ¿no? Cuando utilizamos varios fármacos como el sulfato de magnesio, la ketamina, la dexmedetomidina con la finalidad de disminuir la necesidad de opioide en el transoperatorio y por ende en el postoperatorio y disminuir así sus efectos adversos. Entonces, de esa manera utilizamos la aditividad farmacológica, eh, recordando lo que son también de la farmacodinamia, lo que es los fármacos agonistas, que son fármacos que se unen a receptores y producen dicho efecto, y las diferencias de potencia reflejan entre diferentes fármacos es la afinidad que tienen cada uno con sus receptores, recordando que ustedes saben que los receptores son basados en proteínas G y ligandos, ¿no? Entonces, dentro de eso vamos a tener lo que es un agonista parcial, un agonista completo, el agonista parcial, que es un fármaco que no causa un efecto máximo, ni siquiera en altas concentraciones, pero en presencia de un agonista potente, al estar ocupando un receptor, se comporta como el agonista. Es el ejemplo de, por ejemplo, cuando se presenta una taquifilaxia con la efedrina y comenzamos a infundir noradrenalina. Nuevamente vamos a tener receptores para la noradrenalina y de esa manera la efedrina va a poder sumar al efecto, va a poder producir un agonismo adecuado porque ya tenemos receptores, ¿no? Eh, los antagonistas, en cambio, son fármacos que se unen al receptor, pero no provocan efectos agonistas y pueden ser de estos competitivos o no competitivos y utilizarse de una manera reversible o de una, no una de manera reversible y no reversible, como son los antagonistas no competitivos, ¿no?
Después de esto vamos a ver lo que es un fármaco potenciador, que es un fármaco que aumenta el efecto del otro sin tener necesariamente un efecto propio relevante, como es el ejemplo de los antibióticos, que es la ampicilina más el sulbactam o la amoxicilina más el ácido clavulánico, que por sí solos no actúan bien, pero permiten que el otro actúe de una mejor manera, diciéndolo así, ¿no? Que es un fármaco permisivo, es un fármaco que no tiene un efecto sobre su propio receptor, sino que necesita estar presente otro fármaco para que funcione bien. Por ejemplo, en la sepsis, ¿no? Cuando estamos dando, eh, estamos con vasoactivos en un choque séptico y comienzan a haber a haber refracciones o refractario en donde la adición del corticoide va a hacer que la adrenalina o la noradrenalina actúe, porque bien saben ustedes que la adrenalina, sí, en ausencia de cortisol, incluso en nuestros días normales, no va a funcionar y por eso hay las crisis adrenérgicas, las crisis suprarrenales, en donde se necesita, donde hay hipotensiones y eso porque no hay que el cortisol adecuado que esté funcionando, ¿no? Y de ahí lo que es el índice terapéutico, ¿sí? Que eso nos va a dar la relación que existe entre la dosis tóxica y la dosis efectiva. Entonces, la dosis tóxica es 50, ¿sí? Que es la dosis de un fármaco en el cual el 50% se produce toxicidad, dividido para la dosis efectiva 50, que es la dosis efectiva en el 50% de la población. Ejemplos de índices terapéuticos bajos, por ejemplo, tenemos la warfarina, que hay un índice terapéutico muy extraño, muy estrecho, perdón, en donde una pequeña variación de dosis puede irse a una prolongación mayor de tiempos de coagulación y producir sangrado o una infradosis en donde no va a haber un adecuado efecto terapéutico. Y dentro de eso vamos a tener lo que es la definición de la que es la ventana terapéutica, que es en cambio el rango de concentraciones plasmáticas en el cual un fármaco es eficaz sin ser tóxico, ¿sí? Como ejemplo aquí la fenitoína, que en donde las ventanas terapéuticas son pequeñas. Entonces, mientras más estrecho sea la ventana terapéutica de un fármaco, más cuidado vamos a tener porque vamos a llegar a una toxicidad o vamos a tener un efecto eh, inferior, ¿sí? Que no sea eficaz. ¿Alguna pregunta? Sobre estos conceptos? Listo. Entonces, ya adentrándonos un poco más a esto, vamos a ver recordando lo que es la farmacocinética, que no es más que la relación que existe entre la dosis del fármaco que se administra y su concentración que alcanza en el plasma y comprende qué procesos: absorción, distribución, metabolismo, eliminación y excreción. Entonces, es lo que el organismo le hace al fármaco, ¿no? Entonces, esto es lo que va a estudiar los cambios que sufre el principio activo de todo fármaco, ¿sí? Entonces, el objetivo perseguido cuando se busca una relación fármaco-cinética y farmacodinámica es calcular a partir de las concentraciones plasmáticas de los fármacos las dosis necesarias para que se produzcan el efecto terapéutico e investigar cuáles son las que son potencialmente tóxicos, ¿no? En el proceso de titulación, lo que unifica, lo que une a la farmacocinética y a la farmacodinamia, eh, se puede entender en su relación para qué, para que el fármaco en sangre va a seguir un proceso de distribución, metabolismo y excreción que interactúe con sus receptores correspondientes, generando diferentes cambios de activación en sus receptores específicos, ¿sí? Mientras que otros pueden ocurrir de una manera
clínicamente silente, ¿sí? Por ejemplo, una infusión de propofol de una manera continua puede, ¿qué cosa? Aumentar los triglicéridos en sangre, ¿no? Entonces pueden ser también efectos silentes. Y la intensidad de dichos efectos sí va a depender de qué, de la afinidad de la que el fármaco tiene por cada tipo de receptor y la interacción que tenga cada uno, la cantidad de receptores que pueden llegar a ser activados, ¿sí? La actividad además homeostática, que sirve para contrarrestar el efecto inducido por el fármaco, y las condiciones basales del tejido en el momento que se produzca dicho efecto. ¿Sí? Entonces, estas son las principales relaciones de la farmacocinética farmacodinámica. Ingreso al torrente sanguíneo, las concentraciones plasmáticas, actividades de los receptores, ¿sí? Y con eso ver la actividad homeostática y balancear la actividad homeostática en nuestro día a día. Dentro de lo que son los parámetros farmacocinéticos, el concepto más relevante de los que vamos a ver aquí, sí, es la que es la concentración plasmática, que es la cantidad de masa o de fármaco disuelta en el plasma. Entonces, a igualdad de volumen, si se tiene mayor cantidad de masa, se van a obtener mayores cantidades de niveles plasmáticos. Y hay que recordar que la concentración plasmática es dependiente de la dosis y que puede ser administrada mediante un bolo único, bolos múltiples, ¿sí? Bolos múltiples y en forma de una perfusión continua. Entonces, una vez entrado a esto, lo que vamos a ver aquí es que para la teoría y para lo que estamos utilizando, la anestesia total intravenosa y todos los fármacos que se puedan llegar a dar de una manera, de una infusión continua, ¿sí? Es que tenemos teorías de muchos modelos, el monocompartimental, el bicompartimental y el tricompartimental, que es el más aceptado y el más realista para lo que es una anestesia total intravenosa, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en el monocompartimental? Solo se distribuye uniformemente y rápidamente los fármacos. En el bicompartimental ya hay un compartimento central con órganos bien perfundidos y luego un compartimento periférico. Y aparte en el tricompartimental, que es muy importante, y ya lo vamos a ver por qué, son tejidos con muy poco perfusión, y como es la grasa y lo que es el músculo, ¿no? Entonces, después de ver esto, vamos a ver unos conceptos claves, que primero lo que es el volumen de distribución, ¿no? Entonces, recordando lo que es el volumen de distribución, es el volumen en el cual, aparentemente en el cual se distribuye un fármaco, ¿sí? Al fin de alcanzar una concentración plasmática determinada, ¿sí? Y va a variar de muchos factores, entre ellos la unión a proteínas del fármaco, la liposolubilidad del fármaco, la edad del paciente, el sexo y la composición corporal de cada uno de los pacientes, ¿no? Entonces, tenemos que entender tres conceptos básicos que son vidas medias. Entonces, normalmente la vida media, acuérdense lo que siempre nos han enseñado, que simplemente la vida media es solo tiempo que tarda el fármaco en disminuir su concentración en el plasma en el 50%. Esto es, de este lado de aquí es la explicación más basal de cualquier fármaco, sobre todo cuando se da en una infusión en una sola dosis o una dosis de carga sin dar una infusión continua. Pero de ahí vamos a ver lo que es la vida media en contexto, y realmente aquí es cuando comienzan a juntarse los conceptos farmacocinéticos y farmacodinámicos, porque es el tiempo que tarda la concentración plasmática de un fármaco en reducirse al 50% después de una infusión continua. Y va a durar directamente de la duración de la infusión. Entonces, ¿en qué se diferencia
es de la vida media normal, de esta de acá, de la clásica, es que la vida media clásica es constante y depende directamente de la eliminación del fármaco. En cambio, la vida media en contexto, ¿sí? En contexto, varía según cuánto tiempo se haya estado infundiendo el fármaco, ¿sí? ¿Y por qué ocurre esto? Porque cuando se infunde un fármaco, al principio esta droga se distribuye al plasma y después a los tejidos bien perfundidos. Después, con el tiempo de la infusión, se comienza a acumular en los compartimentos periféricos lentos, como el tejido graso. Y cuando se detiene la infusión, ese fármaco almacenado en los tejidos va a regresar a la sangre, ¿sí? Prolongando de esa forma su efecto. Por ejemplo, imaginemos que estamos infundiendo Propofol por 20 minutos, ¿sí? Y en donde la vida media en contexto va a ser corta, de aproximadamente solo unos 10 minutos. Entonces el paciente se va a despertar muy rápido, ¿sí? Se va a despertar muy rápido. En cambio, si es que infundimos el Propofol durante unas 4 horas, parte de este fármaco se va a acumular en la grasa y el retorno desde ese depósito al plasma hace que la vida media en contexto vaya a aumentar y el paciente va a tardar mucho más en despertar. Entonces, cuanto más tiempo se infunde, más larga es la vida media en contexto, en este caso del Propofol. Situación que no sucede en cambio con el remifentanilo. ¿Por qué? Porque el metabolismo es diferente. ¿En dónde se metaboliza el remifentanilo? Pregunta. Por esterazas plasmáticas. Grasas Exacto. plasmáticas. Esterasas plasmáticas. En cambio, el Propofol tiene hasta un 30%, puede llegar a ser metabolizado por vía pulmonar, ¿verdad? Entonces, esa es la gran diferencia de lo que es el remifentanil, el sulfentanil y el alfentanil, y además porque su volumen de distribución es por cortito, pero eso ya lo vamos a ver cuando veamos farmacocinética y dinámica de los opioides. ¿Sí? Y en cambio, ¿qué es una vida media KE0? ¿Sí? La vida media KE0, que se llama vida media del sitio efecto, ¿sí? Esta es la vida media del sitio efecto, la KE0. Entonces, este es el tiempo que tarda la concentración del fármaco en el sitio de acción en alcanzar el 50% de la concentración plasmática después de que haya un cambio abrupto en el mismo, es decir, el tiempo durante el inicio de la infusión y al finalizar la infusión, ¿sí? Entonces, esto nos va a describir qué tan rápido aparecerá o desaparecerá el efecto clínico de un fármaco eh, una vez que cambien las concentraciones plasmáticas. Entonces, si se conocen las vidas medias KE0, puedes saber exactamente cuándo vamos a detener las infusiones y ya vamos a ver más adelante cuánto son las vidas medias que de cada fármaco, ¿sí? Para que el paciente se despierte justo a tiempo, ¿sí? Entonces, esta más o menos es la vida media entre el plasma, lo que hay entre el plasma y el cerebro, ¿sí? Y nos permite anticipar cuándo veremos el efecto clínico y cómo vamos a ajustar la dosis en las infusiones. ¿Está entendido esto? ¿Preguntas acerca de esto? Ya. Se han de haber visto este gráfico, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué está representando este gráfico? Sí, este gráfico representa cómo se distribuye y elimina un fármaco intravenoso desde que se administra, ¿sí? Hasta que se ejerce su efecto, háblese de hipnosis o analgesia, pasando por los diferentes compartimentos, ¿sí? Pasando por los diferentes compartimentos. Entonces, el compartimento B1, que es el compartimento central, ¿sí? Que va a ser este de aquí,
¿sí? El B1, el B, compartimento central, es donde se infunde el fármaco y representa el plasma, ¿sí? El plasma, la concentración sanguínea de la sangre, la concentración plasmática de los órganos altamente perfundidos, ¿sí? Cerebro, corazón, hígado y riñón. Y este de aquí se va a intercambiar con todos los demás compartimentos. Tiene una eliminación metabólica directa, ¿sí? Directamente este tiene una liberación, este compartimento, ¿sí? Y además, este de aquí va a ser el sitio efecto, la KE 0, ¿sí? El sitio efecto, como lo estás viendo. Este KE 0, como es de cerebro y son llenos básicamente de los receptores, no tiene un volumen propio, ¿sí? Es un modelo virtual y, como dije, va a representar el lugar en donde el fármaco actúa. Típicamente va a ser los receptores donde vayan a ocuparse mediante los hipnóticos o los opioides, ¿sí? El paso de B1, así, de B1 hasta acá, está mediado, como pueden ver, por la KE0, ¿sí? Y puede considerarse la respuesta clínica que va a ser dependiente de la concentración una vez que estemos en este punto, ¿sí? El B2 va a ser el compartimento periférico rápido, ¿sí? Y representa tejidos bien perfundidos, pero no centrales, como son los músculos, las fibras musculares, vísceras, etcétera, ¿no? Y va a tener una dirección, un intercambio directo con B1 a través de que de sus, ya vamos a ver qué es esto, ¿sí? Que son estas constantes, que son estas velocidades mediante que este K12 y este K21. ¿En dónde? K12, ¿sí? Esto de aquí va a ser la distribución de cuándo sale, cuando se comienza a infundir el fármaco, ¿sí? Hasta acá. Y el AK21 va a ser la redistribución, es decir, cuando se pare la infusión, como para regresarse de nuevo al compartimento central, ¿sí? Y el compartimento B3, ¿sí? Va a representar los tejidos de baja perfusión, pero tienen con alta capacidad de almacenamiento. Tiene una alta capacidad de almacenamiento el tejido adiposo, ¿sí? En donde el K13, ¿sí? Este de aquí, K13, que son la constante, ¿sí? Va a representar la acumulación, ¿sí? Y el K31, ¿sí? Va a ser la liberación lenta posterior, que como ven, regresa nuevamente al compartimento central, ¿sí? Entonces, ¿qué es la KE0? A diferencia de, de lo que es la vida media KE0, estos en cambio son constantes de velocidad, ¿sí? La KE0 principalmente es la constante de velocidad que describe cuánto tarda un fármaco en equilibrarse entre el plasma y el sitio de acción, es decir, en el cerebro, ¿sí? En otras palabras, cuando administramos un fármaco intravenoso como el propofol, ¿sí? La concentración en sangre aumenta primero, pero el efecto clínico, que es la pérdida de la conciencia, ocurre después. ¿Por qué? El fármaco tarda un poco en difundirse hacia el plasma, ¿no? Hacia el plasma, del plasma hacia el cerebro. Entonces, lo que mide la KE0 es esta velocidad, es esta velocidad de infusión, ¿sí? Entonces, ¿qué significa un, un, una KE0 alta o baja? Una alta es que el fármaco alcanza rápidamente el sitio de acción, ¿sí? Entonces, el inicio de acción va a ser muy rápido. Y una KE0 baja, el equilibrio es mucho más lento y hay un retraso entre la administración y el efecto. Entonces, por ejemplo, el remifentanilo, ¿sí? Remifentanilo tiene una KEO alta, sí, efecto inmediato, en cambio el midazolam tiene una KEO baja, en donde el inicio de efecto es más lento. ¿En cuánto tiempo inicia la acción el midazolam? ¿Cuál es el periodo de latencia? Pregunta.
Unos de 2 a 5 minutos, Doc. Exacto, ¿sí? ¿Y el remifentanilo? 30 segundos. Exacto, 30 de 30 segundos a un minuto, ¿sí? Entonces, ¿cuántos de tipos de velocidades, ¿sí? De constantes de eliminación, de velocidades de eliminación o de KE0, ¿sí? Hay, ¿sí? Eh, Vamos a tener formalmente, solo hay una KE0 por cada combinación de qué? De cada fármaco, de cada modelo farmacocinético utilizado, sea Schneider, MASH, Minto, ¿sí? Y la población objetivo, adultos, niños o ancianos, ¿sí? Entonces, la KE0, si basada en efecto hipnótico, va a ser representada por el modelo de lo que es el Schneider, pero eso ya vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Cuando veamos los modelos diferentes de administración de la anestesia total intravenosa. Entonces, hay varios tipos de KEO, podríamos decir sí y no. No en el sentido de que la KE0 es única para el fármaco, para un fármaco en un modelo dado, sí, y sí en la práctica, porque cada fármaco y cada modelo, es decir, cada población, ¿sí? Tiene su propia KE0 numérica. Entonces, ¿qué son estas constantes que ven ahí, que son la 12, 21, 13 y 31? ¿Sí? Estas de acá. Eh, Básicamente son constantes de velocidad que describen el intercambio del fármaco que hay entre los diferentes compartimentos, como en el gráfico anterior, ¿sí? En el modelo tricompartimental. Cada una representa la rapidez con la que el fármaco se mueve entre los dos compartimentos específicos. Y en el contexto de TIVA, ¿esto qué representa? Que la K12, la K12, sí, y la K12 y la K21, que sería la inversa de esta de aquí, sí, son importantes para entender la distribución rápida en la inducción, sí, aquí, acá, acá, acá. Y en cambio la K13, ¿sí? La K13 y la K31, ¿sí? Son cruciales para entender lo que es la acumulación en las infusiones prolongadas, ¿sí? Y la recuperación anestésica. Entonces, los fármacos con alta K13 y baja K31, ¿sí? Se acumulan más en el tejido, por lo tanto vamos a tener una recuperación más lenta, si la infusión fue larga, como ocurre cuando se infunde fentanilo o midazolam, ¿sí? Y los fármacos con una K13 y una K31 equilibradas, ¿sí? O de eliminación rápida, ¿sí? Como el remifentanilo, no se acumula y el despertar es rápido. Y los fármacos con una K13 y 31 baja, como el Propofol, ¿sí? Van a ser con una acumulación y una acumulación mucho más baja. Preguntas. Doc, lo de la K0, ¿puedes repetir otra vez, por favor? ¿Qué parte quieres? ¿Con quién hablo? Erika. Ya, Erika, cuéntame, ¿qué parte de la K? La K es 0, comencemos de nuevo por la K es 0, ¿sí? Entonces, la K es 0, ¿sí? Esta de aquí todas son constantes de velocidad, ¿sí? Y la K es 0, ¿sí? Representa cuánto tiempo tarda un fármaco en equilibrarse entre el plasma y el sitio de acción, entre el plasma y el cerebro, ¿sí? Y si es que ustedes recuerdan farmacológicamente, ¿sí? El steady state o el estado de equilibrio se alcanzaba con cuántas vidas medias de un fármaco. ¿Se acuerdan? Me parece que va con 3 o 4 vidas medias. 4 a 5 vidas medias, 7 de forma matemática, de 4 a 5 vidas medias, ¿sí? Entonces, de 4 a 5 vidas medias, ¿sí? Es lo que tarda en encontrarse el punto o el estado de equilibrio, ¿sí? Entonces, la K es 0, ¿sí? La K es 0, que va a ser acá, que va a actuar en el sitio efecto de aquí, ¿sí? Va a tener que transcurrir entre 4 a 5 vidas medias para que se alcance
una igualdad entre la concentración plasmática y el sitio efecto, ¿sí? Una vez que se haya infundido un bol, ¿sí? ¿Entendida esa parte? Sí, pero ahí solamente estamos hablando de cuando el fármaco se administra como bolo, o sea, como una sola dosis, entiendo, Doc. Exactamente. Ah, ya. Por eso es que cuando hacemos un monitoreo neuroguiado con BIS, SedLine, o con lo que es el CONOX y ay, se me fue la palabra, de la tercera ley de la física, es ya me voy a acordar, pero bueno, es por eso que se producen las burst suppression o las supresiones y el electroencefalograma se pone en cero porque damos un bolo muy rápido, muy agudo, ¿sí? Y en cambio la concentración plasmática sí sobrepasa a lo que es el sitio efecto, entonces se producen todos los efectos deleterios hemodinámicos y es por eso que la anestesia total intravenosa, la inducción generalmente, y dependiendo obviamente del paciente y de lo que estamos queriendo buscar, ustedes ven que es escalonada, ¿sí? Es escalonada porque buscan encontrar esa concentración sitio-efecto, y más aún si es que están teniendo neuronavegación, si tienen BIS o tienen el CONOX, ¿sí? Para ir viendo las firmas farmacológicas, ¿sí? Entonces, eso se puede aplicar, sí, en bolo, pero también se le puede dar en infusión continua de manera escalonada cuando se aumentan las dosis para buscar las concentraciones plasmáticas y el sitio efecto. Ya han de haber hecho algo de TIVA, ¿verdad? ¿Cuál es, con qué normalmente suelen iniciar la dosis de Propofol? ¿Con cuánto? Para 4 un uso microgramos. anestésico. Hola. ¿Se han hecho TIVA? Entre 4 microgramos kilo. ¿Microgramos por kilo o 3 o 4 Kilo microgramos por ml? Ojo, ¿no? ml. Eso, ml, ¿sí? Entonces, con eso de ahí ustedes ven que se tarda ¿cuánto tiempo en alcanzar concentraciones plasmáticas y sitios de efectos igualados? ¿Cuánto se suele demorar? Dos, Como en 30 segundos, Doc. 3 minutos. 3 minutos, 2, 3 minutos, ¿sí? Es decir, no corren ni siquiera 4 a 5 vidas medias, ¿verdad? No corren de 4 a 5 vidas medias de lo que es lo que nos dirían, porque en teoría la vida media del Propofol en el compartimento central es de ¿cuánto? De 3 minutos, ¿verdad? Entonces deberían recorrer al menos unos 12 minutos. Pero ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso de que en cambio se igualan en menos cantidad de tiempo en una infusión? Es por esto. Es porque se está dando el intercambio en cada momento entre el compartimento central, el compartimento B3 y el compartimento B2. ¿Sí? Es por eso que tarda menos tiempo. Entonces, ¿se entendió esta parte de la KE0? ¿Sí? Sí, Doc, gracias, mucho mejor. Ya. Y la K12 y la 31 y esto, ¿sí te quedó claro? Sí, 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 es así, Doc. Ya. ¿Alguien más? Ya, sigamos. Listo. Entonces aquí, como vimos hace un momento, ¿no? Con la vida media K es el equilibrio entre el plasma y el sitio de acción. Esto vamos a estar repitiendo durante toda esta clase porque es importante, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo o cómo vamos a interpretar estos valores, ¿sí? De las KE0 y la vida media KE0. Principalmente dijimos que ¿qué es lo que dije? Mientras mayor sea la KE0, su acción que iba a ser más rápida o más lenta. Más rápida, Doc.
más rápida. Entonces, ¿cuál es el fármaco más rápido aquí? Ketamina. La ketamina es el fármaco más rápido, ¿sí? Es la forma más rápida, ¿sí? Entonces es un inicio, ¿sí? Alto, ¿sí? Un inicio de acción mucho más rápido. Por ejemplo, la ketamina y el alfentanilo, ¿sí? Ketamina y alfentanilo, que son los más rápidos. Y los más lentos, ¿sí? Va a ser lo que es la morfina, ¿sí? Esta parte de aquí, la morfina, el sulfentanilo, y si es que aquí más también el midazolam, ¿sí? Y estas son las vidas medias, ¿sí? Que vamos a tener del queo, ¿sí? De acuerdo, vida media del sitio efector queo es el tiempo que tarda en alcanzar el 50% del equilibrio entre la concentración plasmática y la concentración del sitio de acción. Por lo tanto, esto de aquí es porque se duermen rápido los pacientes. Y este es por qué tardan solo 3 minutos, por estas vidas medias en contexto y de queo, ¿sí? En cambio, miren cuánto sería si es que damos con midazolam, ¿sí? ¿Cuánto tiempo se demoraría si diéramos con morfina, ¿sí? Y en fentanilo. Esto es la inducción, obviamente, esto no tiene que ver con las dosis cuando damos una infusión continua, cuando vamos a dar unas infusiones continuas. Ya vamos a ver luego, porque hay que prepararse, todos tenemos que estar preparados porque vamos a tener una escasez. Parece que se acaba el abastecimiento de remifentanilo en el mes de octubre o noviembre, sí, porque se acabó la materia prima de fabricación a nivel mundial, entonces no se sabe si es que vayamos a poder tener nuevamente esa droga, a menos que sinteticen los excipientes, porque se acabó la materia prima, entonces, ¿a qué vamos a regresar? A dar nuevamente fármacos, una infusión continua con fentanilo y también vamos a hacer muchísimo más anestesia multimodal, ¿sí? O vamos a comenzar a dar anestesia libre de opioides, pero lo más probable es que utilicemos el fentanilo y ya vamos a ver en simulaciones, luego posteriormente cuando veamos cada una de esas, cómo hacer una anestesia total intravenosa con fentanilo para que los pacientes no se queden dormidos, porque el volumen de distribución del fentanilo es extremadamente alto. Es muy alto, llegan a ser de 200 litros en una infusión continua. Fentanilo, los pacientes no se despiertan ni ventilan, o ventilan, pero siempre salían a tubo en T a las recuperaciones. Entonces, estos fármacos, estos tiempos, sobre todo con los más relevantes, ¿sí? Fentanilo, ketamina, propofol, ¿sí? Y fentanilo, al ojo, porque les voy a tomar. Esto va a ser pregunta de examen, ¿sí? ¿Está entendido esto? ¿Está entendido este gráfico? Sí, doctor. Esta tabla, perdón. ¿El tiempo medio está expresado con minutos o...? Así es, así es. Vos ves, en cambio, esto es velocidad, ¿sí? Esta de aquí es la queo, esta de aquí esta es la velocidad, ¿sí? Como te des minuto a la -1, ¿sí? Vida media, ¿sí? Vida media de equilibrio entre pasta. Y acuérdate que las queos son constantes de velocidad, ¿sí? Y estas de aquí es la vida media, ¿sí? En alcanzar la concentración plasmática y el sitio de acción, el 50%. Entonces, estos son en minutos. Estos son en minutos Gracias. para encontrar las concentraciones y el sitio efecto, ¿sí? Sí, gracias. Ya. Bien, vamos a recordar un poco lo que es la depuración o el clearance, ¿sí? Y las cinéticas de eliminación. El clearance era la salida o eliminación de un fármaco de un volumen. Y la depuración, como su nombre lo dice, es la capacidad que tiene el organismo de limpiar o depurar o eliminar la cantidad de un fármaco, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Es que es la capacidad, aún es la capacidad de salida, ¿sí? Y ya involucra mecanismos de eliminación a través mediante hepático o mediante renal, ¿sí? Y en cambio, el fármaco, la depuración es incluso la capacidad que tiene el organismo solo de limpiar, incluso hasta las cantidades tóxicas.
y están presentes un cierto volumen de plasma por unidad de tiempo. Pero aquí nos vamos a ir a unos conceptos un poco más. ¿Se acuerdan lo que eran las cinéticas de eliminación de orden 0, de orden 1? Y esto tenía que ver directamente con ¿qué? Con la saturación del sistema de eliminación, ¿sí? Con la capacidad de saturación de eliminación. La cinética de eliminación de la mayor parte de los anestésicos es de primer orden. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que una concentración, es decir, por ejemplo, aquí tenemos 80 miligramos. 80 miligramos. Que una fracción constante se va a eliminar por unidad de tiempo, ¿sí? Y es dependiente de la concentración plasmática, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te dice este fármaco? Que, por ejemplo, tenías 80 moléculas y en 4 horas, ¿qué vas a tener? En la mitad, 40 moléculas, ¿sí? Pasa otras 4 horas, vas a tener 20. Pasa otras 4 horas, vas a tener 10. Pasan otras 4 horas, 5. Y otras 2.5. Entonces, la curva es sigmoide, ¿sí? Sigmoide. Y esto es lo que casi todos los fármacos anestésicos llevan de esta manera. En cambio, aquí, si es que aquí hablamos de porcentajes, por eso es fracción, ¿sí? Acá, la cinética de orden 0 tiene una eliminación constante de fármaco, ¿sí? Aquí el fármaco se elimina de una manera constante y esto ocurre cuando damos ¿qué? Principalmente dosis de carga o una sola dosis de un bolo. En cuánto tiempo se comienza a eliminar el fármaco. Y por ello, ¿sí? Hay un tiempo a partir del cual la eliminación iguala a la dosis administrada, ¿sí? Llegan a igualarse estas de aquí. Acuérdense que esto es logaritmo a la negativa, ¿sí? Entonces, por eso no se expresa de una manera igual. Y además, aquí la saturación de los mecanismos de eliminación está al tope. Y aquí nunca se saturan los mecanismos de eliminación en las cinéticas de orden 0. ¿Sí? Entonces, todos los fármacos anestésicos, ¿qué cinética van a tener? Cuando les pregunte. Primer orden. De primer orden. Primer orden, ya. Listo, vamos a entrar un poco a lo que es la farmacodinamia, ¿no? Deme un minutito, por favor. Ya, perdón. Listo, entonces, acordémonos, va a ser la farmacodinamia, siempre, ¿se acuerdan? Aquí vamos a ver todas estas curvas, estos gráficos sigmoides. ¿Y es por qué? Porque es la relación entre la concentración plasmática y el efecto obtenido, ¿no? Todos los efectos de los medicamentos actúan y tienen una consecuencia por la interacción con un receptor. Y cada fármaco tiene dos propiedades independientes relacionadas con su unión a su receptor, que es la afinidad, ¿sí? Que es la tendencia de un fármaco a establecer una relación con su receptor, y la eficacia, ¿sí? Y la eficacia, ¿sí? Por el efecto máximo, ¿sí? La eficacia o actividad intrínseca de un fármaco que describe la eficacia biológica. Entonces, ¿qué fármaco era más eficaz en una curva sigmoide? ¿El que estaba desplazado más hacia la derecha o el que estaba más desplazado hacia la izquierda? Izquierda. Hacia la izquierda,
hacia la izquierda, ¿sí? Porque necesitas, ¿qué cosa? Menos dosis, ¿sí? Menos concentración efectiva, menos concentración plasmática, que es menos dosis, para alcanzar el mismo efecto, ¿sí? Ujú. Entonces, existen acciones farmacológicas que también no están medidas por receptores, ¿sí? Y un ejemplo de eso son los diuréticos osmóticos o los mismos anestésicos inhalatorios. Los inhalatorios tienen alguna actuación con algún receptor. ¿Comprobado? Pregunta. No. Hasta ahora no se sabe cómo actúan, ¿no es cierto? Hay muchas teorías, pero simplemente no tienen receptores, sino más se hablan de canales, de repolarizaciones neuronales, etcétera, ¿no? Entonces, para el estudio de los modelos fármacos dinámicos, como les dije, son los modelos de curvas y el más utilizado siempre va a ser el modelo sigmoide, ¿sí? Los parámetros farmacodinámicos que vamos a manejar siempre, lo que va a ser los fármacos de activas, sí, va a ser los siguientes. El efecto máximo, que es el efecto máximo de un fármaco que produce el organismo, y esto hace referencia a qué, directamente está relacionado con qué, el efecto máximo, con qué, con la eficacia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una gran eficacia o de la eficacia máxima, estamos hablando de un efecto máximo, ¿sí? Por ejemplo, un agonista total produce un efecto máximo con una sola fracción de receptores una sola fracción de los receptores ocupados, mientras que un agonista parcial produce solamente una porción cuando están ocupados todos los receptores. Entonces, la eficacia va a reflejar el grado en el cual un fármaco activa a un receptor o a un sistema biológico, digámoslo así. No aumenta con la dosis, no depende de la potencia y es una actividad propiamente intrínseca del fármaco, ¿sí? El tiempo del efecto máximo es solo el tiempo que tarda en alcanzarse ese efecto, ¿sí? La concentración efectiva 50, que es la concentración para alcanzar el 50% del efecto y refleja la afinidad del fármaco por el receptor. Los fármacos con elevada potencia requieren dosis bajas de concentraciones para lograr este efecto. Por ejemplo, si es que un fármaco, el más potente, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de que los fármacos con elevada potencia, ¿sí? Requieren bajas concentraciones para lograr un efecto. ¿Cuál es el anestésico inhalatorio más potente? ¿El que tiene más CAM o el que tiene menos CAM? Tiene menos campo. El que tiene menos CAM. Entonces, dentro de todos estos, de los inhalatorios, ¿cuál es el inhalatorio que tiene mayor CAM? ¿Cuál es el menos potente? Me parece que es el alotane que tiene dos algo. No No, me equivoco. el alotán es el más fuerte, es el más potente. Acuérdense, a menor CAM, más potente. Entonces, ¿cuál es el inhalatorio con mayor CAM? ¿Cuál es el halogenado de mayor campo? ¿Mm? L. Solo se saben del sebo, nada más. Solo el sebo existe. Es el desflorane, ¿no? El desflorane tiene una CAM de ¿cuánto? Del 6. Entonces ese va a ser el menos potente, ¿sí? La latencia es el concepto clínico que se define como el tiempo que transcurre desde el momento que se administra un fármaco hasta que se pueda dar un efecto que sea medido, que se pueda medir, ¿no? Y en cambio el histéresis, esto es un concepto muy, muy importante, ¿sí? Porque es el retraso que existe entre la concentración plasmática y la concentración máxima en el sitio efecto, ¿sí? Y como el plasma no es el lugar de la acción de los fármacos, es solo un vehículo, ¿sí? El efecto farmacológico ocurre en la biofase, ¿sí? La biofase o el sitio efecto, que es lo mismo. Entonces,
por ejemplo, ustedes están dando una sedación con anestesia total intravenosa y ustedes elevan el propofol de 0,7 a 0,9, ¿sí? Ustedes observan que se han igualado la concentración plasmática y el sitio efecto en 0,9, pero el paciente todavía se encuentra en un Ramsay 1 yendo a 2, ¿sí? Lo que tienen que hacer es no inmediatamente aumentar esa concentración 0,2 puntos más, ¿sí? Es decir, elevarla a 1 o 1,1, sino hasta que pase un tiempo prudente de al menos una vida media del fármaco, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo van a esperar para observar el verdadero efecto clínico? En ese caso va a ser de 2 minutos, ¿sí? Entonces, sobre todo esto en sedaciones, ¿sí? Entonces, están a 0,8 de propofol. En Ramsay 1, el paciente lo aumentan a 1, ¿sí? Y continúa con 1 o 2, pero realmente para volver a subirle a un valor de 1,2 tienen que esperar al menos 2 minutos para ver realmente el efecto clínico y sobre todo si es que no tienen neuromonitoreo. ¿Sí? ¿Está entendido? Sí, doc. Ya. Dame 2 segundos. ¿Qué factores van a afectar la farmacodinámica? Todos estos factores, ¿no? La edad, el sexo, enfermedades y las variaciones interindividuales. Ya sabemos que incluso a partir de los 40 años de edad se disminuyen las necesidades de cada fármaco anestésicos en un 10%. Se ha detectado que las mujeres, por ejemplo, necesitan un poco más de concentración plasmática y de sitio efecto que los hombres. Obviamente las enfermedades y las variaciones interindividuales, por ejemplo, en variaciones interindividuales, no va a ser lo mismo que tú relajes a un paciente que utilices un relajante neuromuscular, un paciente de 70 kilos que no haga ejercicio frente a un 70 kilos que sea un físico-culturista y que sea más, y que no tenga, que tenga un 2% de grasa corporal. Vas a tener una resistencia, obviamente, a los, a los relajantes neuromusculares, vas a tener que utilizar una mayor cantidad de dosis. Lo mismo ocurre con las pelirrojas o los pelirrojos. ¿Qué pasa con los pelirrojos? Pregunta. No, Doc, ni idea, no he escuchado yo de No han peligro. escuchado nada qué pasa con los pelirrojos y su modificación genética. Entonces son O sea, yo he escuchado, pacientes. Dime, dime. o sea, yo he Tiene una escuchado que modificación del especialmente gen. con la, ajá, que con la, especialmente en anestesia raquídea, yo he escuchado que he tenido, tiene como que una resistencia a los anestésicos por alteraciones genéticas. Ya, no es en anestesia neuroaxial, es en la anestesia general porque tiene una resistencia a los anestésicos inhalatorios, ¿sí? Tiene una codificación genética diferente en un cromosoma, ¿sí? En el cromosoma 12 me parece que es, eh, que produce una resistencia a los anestésicos inhalatorios. Entonces ellos necesitan en donde ya vamos a tener que utilizar, si es que hacen anestesia balanceada, una CAM de BRA. ¿Sí saben lo que es la CAM BRA? ¿Cuántos tipos de CAM hay? Entonces a la Eh, CAM, digan, aquí es donde se tienen que equivocar, no con los pacientes. conocíamos algunos tipos de CAM, CAM despertar, CAM intubación, CAM BRA, me Eso. parece que era para proteger el sistema autónomo. Ya, el CAM BRA es la CAM de anestesia quirúrgica, ¿sí? Ya. Entonces, por ejemplo, la CAM de sevoflurane es de 2, ¿no es cierto?
La CAM de intubación es de 3 y la CAM de mantener la CAM quirúrgica es de 3.5. Entonces a estos pacientes vamos a tener que utilizar CAMs muy altas, generalmente las CAMs quirúrgicas, no cuando disminuimos, no con las que disminuimos, pero con una anestesia balanceada, es decir, cuando damos los opioides. Entonces, si es que hay la opción, los pacientes siempre hay que tener neuromonitoreo o tratar de dar una anestesia total intravenosa, ¿sí? Entonces, en eso es las variaciones interindividuales, ¿sí? Bueno, estos van a ser un poco de ejemplos de lo que vimos, los isobologramas, ¿sí? Esto es un isobolograma en donde vamos a representar lo que es la aditividad o la sumación, que es la sinergia o la potenciación, y la infractividad o el antagonismo. ¿Sí? Entonces, acuérdense lo que es A más B es igual a X, es la sumación. A más B es mayor que X, es la potenciación. Entonces, esta línea negra, ¿sí? Esta de aquí va a ser la que representa la suma lineal de los dos fármacos, ¿sí? Es decir, no se potencian ni se antagonizan. La línea discontinua externa gris va a ser en cambio, ¿qué cosa? El sinergismo, ¿sí? Va a ser el sinergismo, ¿sí? Este de aquí es el sinergia porque se sale y tiene mayor efectividad. Y de aquí el antagonismo o la infractividad de lo que son los fármacos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a aplicar clínicamente la farmacocinética y la farmacodinámica? ¿Sí? La cantidad del fármaco que llega al sitio de efecto depende de la cantidad del fármaco administrado, es decir, de la dosis, la velocidad de inyección, velocidades bajas de perfusión, amerita un mayor tiempo para un decaimiento por la distribución, el metabolismo, reduciendo así la disponibilidad rápida del fármaco en el sitio de efecto. El flujo regional general del paciente, no es lo mismo inducir a un paciente, como saben, hipovolémico, con algún tipo de vasoplejía o de vasodilatación que un paciente normal, y las propiedades farmacocinéticas específicas, es decir, el grado de unión a proteínas, la liposolubilidad y el grado de lo que es la ionización y el grado de ionización. Entonces, ¿qué fármacos atravesaban más fácilmente la barrera, las membranas plasmáticas, los ionizados o los no ionizados? Pregunta. Los no ionizados. Ajá. Los no ionizados, ¿sí? Entonces, de eso ya vamos a hablar más adelante. Entonces, este pequeño párrafo que nos dice cuando la concentración plasmática de un fármaco alcanza su estado de equilibrio, la cantidad de fármaco eliminada por unidad de tiempo es constante, de tal manera que puede reemplazarse por una perfusión fija de un fármaco. ¿Pero qué nos quiere decir esto? ¿Sí? Por ejemplo, cuando administramos un fármaco por infusión, al principio, como es de Propofol, ¿sí? La concentración plasmática, como dijimos, pues mediante el arqueo, ¿sí? Aumenta progresivamente, ¿sí? El cuerpo aún no ha alcanzado un equilibrio entre lo que entra y lo que elimina, ¿sí? Pero con el tiempo, si mantenemos una infusión constante, se alcanza ¿qué cosa? El equilibrio, es decir, se alcanza un punto en donde el cuerpo lo que elimina el cuerpo por minuto es igual a lo que estás administrando por minuto, ¿sí? Y a esto es lo que llamamos ¿qué cosa? El estado de equilibrio. La eliminación del fármaco se estabiliza y se vuelve constante a un ritmo proporcional del clearance, ¿sí? Entonces, puedes mantener esa concentración constante simplemente con una perfusión física, siempre y cuando sea la misma cantidad por minuto o tengas un neuromonitoreo para ver lo que necesita el paciente. Es decir, en teoría,
en teoría, alcanzado un estado de equilibrio, sí, no se necesitaría ajustar más las dosis, siempre y cuando no se cambien las condiciones del paciente, como un pequeño párrafo que puede decir, dice tan poquito, pero dice tanto al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿con qué se estabiliza el del tiempo? Cuando aumentan con el tiempo que pasa una perfusión, ¿qué es lo que se equilibra? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que se equilibra? La Mateo, concentración plasmática la concentración en el sitio efecto. Ya, digamos que eso, ya, se equilibran concentración plasmática y sitio efecto. ¿Qué es lo principal que se equilibra? ¿Qué es qué es el punto de equilibrio, el steady state? Lo que hablamos. Entonces, cuando estás dando una perfusión continua, ¿sí? Con el tiempo lo que se equilibra es lo mismo que estás dándole al paciente con lo mismo que se elimina. Eso es, ¿sí? Es decir, se alcanza un punto en donde el cuerpo, lo que elimina por minuto es el igual a lo que se administra por minuto. Entonces, ¿qué se igualan las concentraciones y los volúmenes? Dime. ¿Sí se entendió? Sí, Doc. ¿Sí? Ya. Verán, esto es un montón. Lo que acabamos de ver es bastante, ¿sí? Y vamos a tener ya la evaluación de los 3 primeros temas para el martes y después del martes, después de la evaluación, vamos a tener igual la clase ya de la farmacocinética y dinámica de los hipnóticos, principalmente de lo que es del propofol para lo que es anestesia total intravenosa, ¿sí? Vamos a hablar un poco también de lo que es, eh, tienen que conocer los barbitúricos, aunque ya no hay aquí, tienen que conocer los barbitúricos y cómo dar unas perfusiones también con ketamina. Eh, vamos a quedar hasta aquí. Lo que acabamos de ver fueron prácticamente 2 o 3 capítulos, entonces, por favor, la evaluación va a ser para el próximo martes, ¿sí? O, o tienen la posibilidad de acudir el próximo sábado a Quito y que sea de manera presencial. Cuenten. ¿Presencial en dónde, Doc, sería? En la Universidad de la Católica. Podríamos conversar, Doc. Creo que no está conectado el representante, Ya. pero habría que ver porque Yo no eh, tengo problema, yo no tengo problema. Yo sé que de manera online es más, es más fácil, ¿sí? Pero siempre a través cuando es en cambio presencial y si tienen dudas acerca de algún caso clínico o de alguna pregunta, siempre pueden hacer esas preguntas. Entonces, eso es una parte importante de lo que creo que sea presencial. Pero ustedes ahí y lo que decida la mayoría, que es lo más conveniente para todos, pues me avisa. Yo no tengo ningún problema que sea de cualquiera de las dos maneras, ¿sí? ya, Doc, ¿Ya yo tengo saben una qué duda. capítulos abarcamos o no? Era el capítulo 11 de Miller. No, no es ya ven que me han visto. Yo les dije que era el 11, pero en Miller no está en el 11, está en el 16, me parece. Sistema nervioso autónomo, ¿sí? Sí, Sistema Doc, nervioso, pero esa es de la octava edición o de la edición anterior, porque en la última no hay ese capítulo de sistema nervioso autónomo. como... A ver, espérate, yo sí tengo aquí. Aquí está el 16. Esta es la octava. ¿Con cuál están viendo ustedes? La novena, Doc, en esa no hay ese capítulo. Ya, bueno. ¿Tienen este libro? Porque eso sí se tiene que saber. Yo no lo tengo, Doc. Ese de aquí se tiene que... Ese capítulo, el 16.
Esto se lo tienen que saber, ¿sí? Con punto y coma. De aquí, lo que es el capítulo este sí les mandé, el de Stoiling también. Sí, Este ese sí sí les no mandé. está. Este sí les mandé. Este es todo lo que son los farmacocinética y farmacodinámica de los vasopresores, ¿sí? De los vasopresores, bloqueadores de los canales de calcio. ¿Qué capítulo es de ese, Doc? Disculpe. No me acuerdo. A ver. Yo tengo de anotado del 18 al 20, me parece. 18 al 20, déjame ver. No me acuerdo. Sinceramente no me acuerdo. Déjame ver. Sí, del 18 al 20 era. 18 al 20, ya. Gracias. Estaba leyendo otras cosas aquí, ya. 18 al 20. Y les mandé. Y les mandé. Este libro les mandé. Ese no, Doc. Este no, ya. De No. va a ser el capítulo 1, ¿sí? Este de aquí. Este de aquí es el capítulo 1. Y ya les mando ahorita este libro, lo que vimos de neurofarmacología. Y ya les mando todas las diapositivas también, ya. Para que de ahí también estudien. Doc, la octava edición de Miller también nos pueden enviar, por favor. Ya, yo te paso. Yo les paso para que tengan eso. No sé si es que me alcance a pasarle por el correo, pero ya la veo cómo les hago a través del WhatsApp. Pero ya yo les paso. Entonces, este tampoco no les di, ¿no? Y unos 2 artículos. Sí, Listo, Doc. ya. Listo, chicos. Entonces, estudiarán, porfa, estudiarán y nos hablamos, nos han dicho el próximo martes y me comentan si es que pueden venir el próximo sábado o hacemos directamente el próximo martes de una manera, me comentan, ¿ya? Porfa, avísenme con tiempo nada más, ¿ya? Si es que sería sábado, ¿sería este sábado o el No, otro? el Ah, ya, otro, el otro, ya. no, no voy a acabar de estudiar en la vida. Ya. Ya. Entonces el próximo sábado, ¿sí? Y me avisan ahí, ponen un mensaje en el chat y yo ya consigo aula y todo eso, ¿ya? Si es que es así. Ya, Doc. Ya, Doc, muchas gracias. Gracias. Listo, chicos, muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta luego, Doc. Hasta luego, Doc. Chao.